Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar ya la última parte del tema de conducta sexual. Y bueno, ya para ir concluyendo este tema, vamos a comenzar con los aspectos biológicos relacionados a la orientación sexual, que es un tema que bueno, pues al fin y al cabo la ciencia no está exenta de cuestiones sociales, de prejuicios, y bueno, cabe señalar que es un área poco estudiada desde el punto de vista científico. Quizás bueno, vamos a platicar de un par de los estudios más importantes en esta área, y uno tiene que ver con lo que realizó un investigador llamado Simon Levey aproximadamente a principios de la década de los 90, y que bueno, les comento a continuación. Este investigador realizó su estudio en personas que estaban afectadas por la infección de VIH-Sida. En este caso, las personas a las cuales estudió, pues eran personas que estaban ya en etapas terminales, pero pues al haberlas conocido en vida, pues él sabía cuál era la preferencia sexual de estas personas. Eh, Tenía tanto de preferencia sexual heterosexual como homosexual en ambos géneros, masculino y femenino. Lo que hizo Simone Levey fue convencer a estas personas que, pues una vez que murieran, donaran su cerebro para poder ser estudiado y tratar de determinar si había alguna clase de diferencia sexual en base a la orientación y preferencia sexual. Y bueno, pues lo hace, lo realiza, y bueno, lo que se puede observar precisamente es que en este esquema se hace una amplificación de lo que se llama el NIHA3 o núcleo intersticial del hipotálamo anterior, que está dividido en 4 áreas, y particularmente en el núcleo intersticial del hipotálamo anterior, área 3, él encuentra una diferencia que podríamos llamar biológica. Lo que encuentra es que en varones heterosexuales observa que esta área tiene una buena concentración de neuronas, en este caso aquí observadas bajo microscopio como estos pequeños puntos azules. Pero si se compara la misma región en el varón homosexual, hay una menor densidad de estas neuronas, lo cual hace pues una diferencia sexual entre estos hombres. Sin embargo, también al estudiar el cerebro de mujeres, observa, por así decirlo, lo inverso. El hipotálamo o el núcleo intersticial del hipotálamo anterior, área 3, de mujeres homosexuales es más similar al de los varones heterosexuales, mientras que el de las mujeres heterosexuales es más similar al de los varones homosexuales. A lo que concluye Simone Levey que si esta área que tiene que ver con la respuesta sexual, pues probablemente también se vea modificada por la preferencia sexual, y de hecho que esta área sea la que genera, la que da origen a estas diferencias en la preferencia y orientación sexual de las personas. Sin embargo, pues al ser un tema bastante complejo, pues muchos investigadores también pues criticaron este estudio, dado que pues aún hasta nuestros días se desconoce cuál es el efecto que tiene el VIH sobre las neuronas en nuestro cerebro. Por lo tanto, pues no se podría determinar si lo que estamos viendo es una diferencia sexual determinada por la orientación o preferencia sexual de la persona, o lo que estamos viendo es un efecto de un daño que se puede generar a partir de la infección del VIH. Entonces, este estudio, digamos, simplemente aporta una imagen acerca de lo que podría ser una posible pues, diferencia sexual en términos de la orientación o preferencia, pero pues el estudio sigue estando, por así llamarlo, inconcluso, ¿sí? Y eso pues ha afectado, por así decirlo, no nada más a estos estudios. Estudios, por ejemplo, los llevados a cabo por William Bain y Bruce Parsons, pues estudiaron, por ejemplo, el efecto de las hormonas en la respuesta sexual.
y en este caso se muestran los estudios que, que se pueden observar. Las ratas que son grises representarían a los machos, mientras que las ratas que son de color un poco más blanco representarían hembras. Por lo tanto, en el primer caso, en esta parte superior izquierda, en donde el macho monta a la hembra, bueno, pues esto se puede considerar que el macho tiene una preferencia heterosexual y la hembra tiene una preferencia heterosexual, y donde el macho pues tiene mayor cantidad de testosterona que la hembra. Pero por ejemplo, si a un macho se le inyecta más testosterona mientras que al otro se le inhibe, es decir, se le inyecta una sustancia para bloquear la función de dicha testosterona, lo que vamos a ver es una conducta de un macho montando a otro macho, en donde el macho en la parte superior se consideraría heterosexual, mientras que el macho en la parte inferior se consideraría como un macho homosexual. También la misma investigación se hizo con hembras, en donde a una rata hembra se le inyecta mayor cantidad de testosterona, mientras que la otra, bueno, se queda igual, no hay necesidad de poner un bloqueador ni un inhibidor, y lo que se definiría es que la hembra que monta, digamos, a la otra rata sería considerada como una eh, hembra homosexual, mientras que la otra representaría a una hembra heterosexual, ¿sí? Sin embargo, pues paradójicamente nunca se hizo el estudio de una hembra montando a un macho, ¿sí? Aunque es factible, digamos, hacer esta investigación, pues simplemente no se hizo. Esto, pues más allá de un problema metodológico, científico, pues nos habla precisamente de los prejuicios que también pueden en un momento dado limitar la posibilidad de que un investigador pues acepte llevar a cabo esta clase de investigaciones. Más que nada por el temor a la crítica, el temor a, pues llevar un mal problema con sus compañeros de trabajo, con otros científicos. Sin embargo, pues hasta ahí no quedó esta cuestión. Otro estudio que podemos determinar como importante es un estudio llevado a cabo por Hammer, Magnusson, Hugh y Patatucci, que más o menos en 1993 realizan un estudio en una familia que habían observado, donde en diferentes líneas se mostraban personas cuya preferencia sexual era homosexual, tanto hombres como mujeres. Al ver este linaje, es decir, al ver que hay varias personas con estas características, ellos pensaron en la posibilidad de una diferencia en base a la genética y que pudiera llegarse a heredar como para observar estas diferencias. Bueno, lo que hacen es un estudio genético, un perfil genético de estas personas, de esta familia, y encuentran que en el caso de los hombres se encuentra un gen llamado XQ28 con una mutación, y estas personas que muestran esta mutación en el XQ28 son personas que muestran una preferencia homosexual, pero solamente en el caso de los hombres, no así en el caso de las mujeres. Esto llevó a pensar consistentemente en que sí podría haber un patrón genético. Aquí un elemento interesante es que este gen solamente se muestra en el cromosoma X, que como sabemos es uno de los cromosomas sexuales y que obviamente definen el sexo de la persona. Sin embargo, el cromosoma X sabemos también que solamente viene de una mujer, es decir, la mamá sería portadora de este gen, no lo manifestaría ella, pero si tiene un hijo varón, entonces este gen recesivo no tiene un dominante que lo contrarreste en el cromosoma y entonces provocaría lo que sería una homosexualidad. No se encontraron rastros de un gen prototipo o similar en el caso de las mujeres. Entonces, la conclusión a la que llegan estos investigadores es que la homosexualidad en el caso de los hombres parecería tener un factor biológico genético, es decir, podría tener este factor hereditario,
mientras que en el caso de la mujer no se encontraron rasgos o características físicas o fisiológicas que definen la orientación o preferencia sexual. Entonces, esos son quizás los estudios más importantes acerca de la preferencia sexual. Ahora bien, revisando otra clase de investigaciones, tenemos lo que corresponde a las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Es decir, el dimorfismo sexual, estas características que nos diferencian hombres y mujeres, no son exclusivamente físicas, sino también pueden ser a niveles psicológicos. En este sentido, por ejemplo, y en estos esquemas se observa, del lado derecho tenemos que los hombres somos mejores en términos de habilidades visoespaciales, es decir, lanzar objetos en el espacio, como puede ser lanzar un dardo o tomar un objeto y rotarlo mentalmente o físicamente hablando, es una actividad que es más fácil para los hombres que para las mujeres. Un ejemplo también de esto es la manera en cómo manejamos la información en el espacio. Por ejemplo, es más difícil para una mujer estacionar un carro que si lo comparamos con un hombre promedio, ¿sí? También los hombres tenemos mejores habilidades para lo que sería la detección de ángulos, somos buenos para ello. Y en el caso de también los hombres, una habilidad que se muestra desarrollada sería la capacidad de el razonamiento matemático. Es decir, como en el ejemplo que se observa en esta lámina, pues si solamente el 60% de, de las semillas pueden sobrevivir, pues cuántas semillas se tendrán que plantar para obtener 660 árboles, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de razonamientos matemáticos son más fáciles para los hombres que para las mujeres. Por el otro lado, las mujeres pues nos aventajan a los hombres, por ejemplo, en la capacidad de detección visual, es decir, la habilidad para obtener información de los objetos que ve. También esto pues se puede reflejar en la capacidad para encontrar elementos o detalles en un ambiente. También la mujer es muy buena para todo lo que tiene que ver con el ámbito de la palabra, es decir, escuchar, hablar o transmitir, pues es una actividad que fundamentalmente las mujeres saben desarrollar fácilmente, mientras que también las funciones motoras finas, es decir, aquello que necesita movimientos muy delicados, pues son actividades propias de la mujer. Y también otras habilidades muy desarrolladas en el lado de la mujer, a diferencia del hombre, tiene que ver con las habilidades generales, digamos, de cálculo matemático. Es decir, mientras los hombres somos buenos en razonamiento matemático, las mujeres son buenas en el cálculo matemático. Es decir, realizar operaciones como restas, multiplicaciones, divisiones, pues son actividades fáciles para las mujeres. ¿Sí? Ahora, todo esto, ¿por qué se genera? Tenemos que pensar en la evolución de nuevo. A lo largo de la evolución, hombres y mujeres nos vimos afectados de diferente manera por el ambiente, cosa que nos obligó a ir cambiando nuestras habilidades. Y en gran medida, en este sentido, una diferencia que promovió todo esto fue precisamente el embarazo. Un hombre es bueno lanzando objetos porque, bueno, una de las cosas que primero tuvo que aprender es a diseñar sus propias lanzas para poder aventarlas con un objetivo claro. Por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, también se dedicaron más a la agricultura y a la crianza, y es por eso que fueron muy buenas para el cálculo, para mantener un cálculo estricto en lo que sería el análisis de la información. Ahora bien, pues no todo queda, digamos, con patologías o no tan solo queda con anecdotarios. Vamos a hablar también de aspectos tan importantes como lo es el beso. Y bueno, en el caso de los primates, como lo es este orangután que se ve en la imagen, pues el beso sigue siendo un elemento importante en nuestro desarrollo y desempeño social. El beso no nada más tiene que ver con emociones, también tiene que ver con la manera en cómo nos vinculamos y nos relacionamos con los demás. Bueno, en este caso, una de las partes del cuerpo que está más representada en el cerebro, es decir,
que más terminaciones nerviosas tiene es precisamente el pulgar, el índice y los labios. De tal manera que las caricias o los besos son simplemente parte de un sistema que nos favorece la captura de información. ¿Sí? Por eso todos los niños agarran cosas y se las llevan a la boca. No es que se las quieran comer, simplemente están conociéndolas, están tratando de conocer su textura, ver su color, ver cómo se siente estar en un vestido, etcétera. ¿Sí? Y bueno, ¿de dónde proviene el beso? Lo más probable es que venga de las primeras etapas donde teníamos que alimentar a las crías y muchas veces se tenía que usar precisamente la boca como una herramienta para la alimentación. De tal manera que, digámoslo así, hoy en día todavía muchos mamíferos siguen dando de comer de boca en boca a sus crías. ¿Sí? Ahora, en el caso del cerebro, vamos a observar que aquí, en esta región que se ubica en el cerebro del lado derecho, es lo que llamamos comúnmente básicamente el área tegmental ventral. Y bueno, este es un área que en particular se activa cuando tenemos un beso, particularmente un beso placentero. De tal manera que cuando, por ejemplo, una persona ve a otras personas dándose un beso, el área tegmental comienza a activarse para empezar a generar un estado pues bastante incómodo, de una bastante incomodidad desde el punto de vista personal. ¿Sale? Es por eso que también en esta área pues funcionan algunas adicciones, de tal manera que la pérdida de algún objeto puede reflejarse como una desactivación en el área tegmental ventral, pero también cuando obtenemos algo placentero, esta área pues crece en actividad. ¿Sale? Bueno, eso es lo que sucede, por ejemplo, en un beso. Y ahora bien, ¿qué tiene que ver el amor y el cerebro? Bueno, pues tiene que ver mucho. En los últimos años, autores como Barclays o Semir Zeki han hecho investigaciones acerca de, llamémosle, la psicología de lo cotidiano, de lo contemporáneo. Algunas cosas buenas, algunas cosas malas que pueden llegar a suceder. Y bueno, lo que encuentran estos autores es que le solicitan a una persona que está enamorada a entrar en un aparato de resonancia magnética funcional para ver las respuestas cerebrales frente a un estímulo pues que visualmente lo identificamos como nuestro amor. ¿Sí? Y entonces se le empiezan a mostrar fotografías de personas desconocidas y de repente aparece entre esas fotografías desconocidas una fotografía de su mamá. Y lo que se puede observar aquí en la parte superior es toda la cantidad de activaciones cerebrales que se generan por la presencia de la imagen de la mamá. ¿Sí? Como se puede observar, son imágenes muy dispersas, o sea, los puntos rojos están muy dispersos, muy separados unos de los otros, lo cual pues indicaría que hubo cierto grado de presión cuando bueno, de, de presión hacia el cerebro para tratar de dar una respuesta. Y en este caso, esa presión se manifiesta como una gran cantidad de lugares donde están una gran cantidad de recuerdos sobre la madre, que si comparamos con la imagen de la parte inferior, donde ahora se le presenta a la misma persona la fotografía de su persona amada, su novio o su novia. Y bueno, lo que aquí se observa a diferencia, comparando con el cerebro de la mamá, es que los puntos se acercan más, es decir, son áreas más focalizadas, más reconocibles y que eso identificaría que, bueno, pues las personas de estos lugares ya completamente saben las necesidades, los requerimientos de la población que les rodea. Así es como se puede interpretar estos estudios sobre el amor materno y el amor romántico. Y ya por último, pero no menos importante, tiene que ver con la última etapa o el último comportamiento relacionado a la conducta sexual, que es la conducta parental, la conducta de ser padres. ¿Sí? Hay una regla evolutiva no escrita que es la que llamamos o se le conoce precisamente
en que entre más desarrollado sea un cerebro, como el cerebro humano, entre más desarrollado sea, más tiempo se tarda en, pues digamos, en madurar. Antes pensábamos que la maduración de un humano pues llegaba hasta por ahí de los 8, 9, 10 años de edad, ya entrada la adolescencia, pero hoy sabemos que el cerebro de una persona llega a madurar hasta los 21 años de edad, ¿sí? Si no es que más. Entonces, porque necesitamos llamémosle, un desarrollo muy lento, porque tenemos un desarrollo cerebral muy lento, pues eso obliga a que tengamos una madre y un padre que ayuden a favorecer ese desarrollo al máximo. Entonces, si nosotros llevamos a estos chimpancés a lugares que no les corresponden, lejos de su familia, lejos de pues, sus seres queridos, por así llamarlo, pues estos seres vivos, pues lo que van a empezar a generar son conductas problema, ¿sí? Y bueno, la conducta parental en ese sentido lo que busca es dar orden, es decir, dar estructura básica a las personas, digamos, que nos rodean, para que sean capaces, por así decirlo, de lidiar con las cosas de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegamos a una tienda y vemos un maniquí, el maniquí nosotros le ponemos ciertas clases de atributos y muchos de esos atributos vienen de la manera en como nuestros padres nos educaron, nos enseñaron. A eso le llamamos un estilo de crianza. Y entonces los padres necesitamos, por así decirlo, dos, para que entre ambos se complementen sus capacidades, sus habilidades y obtengamos lo mejor de cada uno de los dos, de las dos partes de nuestro mundo, ¿sí? Eso es básicamente la conducta parental y es una conducta que también busca este desarrollo completo de la persona para poder hacer un análisis básico de su comportamiento. Bueno, con esto entonces termino y espero que haya sido pues de fácil asimilación. Cualquier duda pues la vemos en la clase. Muchas gracias.